Buenos días a todos. Primero, deseo agradecerles por tomarse el tiempo para acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Daniel Valverde. Yo soy el director de la práctica de Derecho Laboral y Derechos Humanos en ESIJA, Costa Rica. ESIJA es una firma legal full service con presencia en los 8 países que discutiremos la posibilidad de implementar el teletrabajo el día de hoy. Estos son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Somos muy enfocados en temas de tecnología y su aplicación en la ley, y en este tema somos líderes en el mercado iberoamericano. Primero que nada, quiero confirmar si todos nos pueden escuchar y si se escucha todo bien. Si alguno no está escuchando bien, lo voy a indicar en el chat para ver si les podemos asistir con alguna falla técnica que pudieran tener. Bueno, por el momento estamos verificando de que todos nos pueden escuchar perfectamente. Como les habíamos adelantado, el tema que vamos a discutir el día de hoy es el teletrabajo como herramienta contra el COVID-19 y cómo la implementación de esta nueva forma de trabajo puede reducir el riesgo de contagio. Antes de iniciar, por favor, queremos indicarle cómo puede participar durante este webinar. Si tiene alguna duda, puede ingresar al chat y hacernos la consulta por esa vía. En la medida que el tiempo lo permita, responderemos a cada pregunta al finalizar la exposición de cada país. También intentaremos hacer pequeños recesos para responder las preguntas que se vayan acumulando. El contenido de este webinar, vamos a hablar de 4 temas especiales sobre el teletrabajo y en nuestro estado actual de pandemia, cómo esta posibilidad de teletrabajar nos va a permitir reducir el riesgo de contagio. Entonces, de primera entrada vamos a hablar de manera general cómo está el tema del COVID-19 a nivel mundial y posteriormente cada país expondrá cuál es la regulación del teletrabajo en cada jurisdicción, con 4 preguntas bastante sencillas. ¿Cómo se maneja el tema a nivel interno y si hay una regulación específica en la materia? ¿Cuáles son los cuidados al implementar el teletrabajo en las organizaciones? En esta situación de pandemia, si la posibilidad de teletrabajar la puedo obligar en mi centro de trabajo, y si una vez otorgado el teletrabajo, sí lo puedo revocar cuando pase la pandemia. Cada país hablará de estos temas en orden geográfico. Por lo anterior, iniciaremos con Guatemala, luego con Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y finalmente terminamos con Puerto Rico. Teniendo claras la estructura del webinar, vamos a comenzar. En primera entrada, la OMS ha determinado que el nuevo coronavirus, el COVID-19, es una nueva cepa que no se había identificado previamente que afectara a humanos. El coronavirus o esta cepa en particular causa ciertas falencias respiratorias que pueden ser similares a un resfriado común o generar enfermedades más graves. Se ha dicho que el periodo de incubación del COVID-19 varía entre 1 y 12.5 días, con una media estimada de 5 a 6 días, con el agravante de que no en todo este periodo se manifiestan los síntomas. Según la información de la OMS, a la fecha del día de ayer, habían 207.518 casos confirmados en el mundo. Adicional a esos, ya habían un total de 82.104 casos recuperados del COVID-19 y con un total de 8.248 muertes, que la gran mayoría de estas estaban ubicadas en China y en Italia. Entonces, una de las medidas que los gobiernos del mundo han
optado para evitar el riesgo de contagio es aplicar el teletrabajo como alternativa para mantener vigentes los procesos productivos y para evitar el riesgo de contagio. En nuestra región tenemos la particularidad que hay países que no tienen ninguna regulación al respecto o que sí tienen una regulación que es bastante nueva, pero ninguna se parece entre sí. Entonces, por esa razón quisimos invitarlos a este webinar para ver las diferenciaciones que tiene este manejo país por país. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción al tema del COVID-19 y el teletrabajo, vamos a iniciar con el primer país. En Guatemala tenemos a nuestro expositor, Oscar Pineda. Él es el director del área de asesoría laboral corporativa de ESIJA Guatemala. Oscar tiene experiencia en dar asesoría a distintos empleadores en la República de Guatemala. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias y buenos días a todos los colegas y a los clientes que nos escuchan en la región. Gracias, Oscar. Básicamente, sí, perdón. Sí, según las últimas noticias en Guatemala, se registran 8 casos del COVID-19 y tienen 400 personas en cuarentena por el nuevo coronavirus, además de ya contar con una persona fallecida. El presidente Alejandro Yamatei anunció el cierre de las fronteras y la suspensión de vuelos. ¿Cómo está esta situación actualmente en Guatemala? Afirmativo, lo que dices es correcto y agregaría yo que está suspendido el transporte urbano y extraurbano, por lo que el traslado de trabajadores es difícil y hay empresas, existe la posibilidad de obtener autorización de trabajo de que las empresas operen, que no estén en las excepciones que el mismo presidente estableció, pero deben solicitar la autorización y llenar requisitos de higiene y de transporte y otros más para poder operar. O sea que prácticamente sí está muy paralizada la actividad en Guatemala. Ok, Oscar, si nos puedes hablar un poco más alto o acercarte más al micrófono para escucharte mejor. Con mucho gusto. Ahí se escucha perfecto. Qué interesante esta situación de que haya casi un cierre total de casi toda actividad económica en Guatemala. Entonces, iniciemos con el tema. La implementación del teletrabajo ha sido considerado por las autoridades de Guatemala como un mecanismo para afrontar esta situación de pandemia. Totalmente, dentro de varias opciones que no son parte del tema, como es la suspensión de los contratos, digamos, de trabajo. Una de las opciones es no suspenderlos precisamente a través del teletrabajo en las posiciones que se permita, ¿verdad? Que se pueda realizar. Ok, perfecto. Entonces, podemos iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo se ha manejado el teletrabajo en Guatemala? ¿O tienen ustedes experiencias de que sea una práctica usual del mercado implementar esta modalidad? Bueno, Guatemala desde el 1944, que es de donde data nuestro Código de Trabajo, tiene un apartado de trabajos sujetos a regímenes especiales y dentro de estos tiene aproximadamente 11 artículos que regulan muy escuetamente el trabajo a domicilio. Pero por la antigüedad de la regulación, se refiere más que todo a trabajo, a producción de artículos en el domicilio, aunque lo podríamos extender a trabajo administrativo o intelectual que permita ahora la tecnología, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y cómo ustedes han verificado o tienen clientes que apliquen el teletrabajo entendido en el sentido moderno de tener trabajadores con conexión a internet, con una computadora seguramente portátil, inclusive con servidores en el domicilio? ¿Cómo han visto que ha evolucionado este tema en Guatemala? Sí, definitivamente lo que se llama coloquialmente el home office, ¿verdad? En Guatemala ya es una práctica que está bastante extendida y definitivamente pienso que ha sido implementada a la par con una concientización y una educación de los trabajadores
en el sentido de que es una oportunidad para poder tener una mejor calidad de vida y compartir con la familia y acercarse al trabajo digno y decente que la OIT tanto pues promulga, ¿verdad? En el sentido de que lo aprovechen y que realmente estando en casa puedan efectuar pues las actividades que normalmente se harían en el centro de trabajo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, viendo este incremento en el uso de esta posibilidad de trabajar de manera remota, ¿qué cuidados deben tomar las empresas para implementar el teletrabajo en Guatemala? Sí, básicamente, como en todas las jurisdicciones, al no tener una regulación específica, sino nada más un apartado dentro del código que es bastante escueto, pienso que todo recae entonces en lo que es el contrato de trabajo, que es la génesis y el marco jurídico que va a regular la relación entre empleador y trabajador, y también en el reglamento interno de trabajo tenerlo regulado desde el nacimiento de la relación laboral, puesto que si no se regula, si posteriormente desea un empleador utilizar esta figura, pues podría caer en un cambio de actividades y abrir la puerta a otro tipo de figuras como lo son lo que esto produce, como podríamos hablar como ejemplo de despidos indirectos y justificados, etcétera, ¿verdad? Entonces, el consejo es tenerlo regulado. Si los contratos de trabajo existentes no tienen regulado, digamos, la posibilidad de ejercer el trabajo afuera de la empresa, no bajo la supervisión directa del empleador, pues la recomendación sería hacer un adendum ampliando esta situación donde ambas partes lo acuerden, ¿verdad? Ok, muy interesante. Eh, Normalmente lo que se habla cuando hablamos de teletrabajo es que es una medida voluntaria, que normalmente se necesita esta firma de acuerdos o adendums para modificar las condiciones iniciales del contrato. Ante esta situación de pandemia, ¿ustedes ven factible que se pueda obligar a ciertos puestos de trabajo a teletrabajar mientras pasa esta situación de estado de excepción, de que no pueden salir de sus casas los trabajadores? Bueno, en general sí, y en este caso específico, que es un estado, por lo menos Guatemala, tenemos declarado un estado de calamidad, ¿verdad? Y también aunado a la obligación que tiene el empleador de cuidar la salud e higiene de sus trabajadores, pienso que es perfectamente plausible que un empleador ordene, ¿verdad? Que los trabajos que lo permitan sean efectuados en casa. Ok, perfecto. Oscar, nos dicen todavía que el audio está muy bajo, entonces procuremos, y yo también, hablar un poco más alto para que nos escuchen perfecto. En Con todo mucho gusto. caso, a nuestros invitados, recordarles que también pueden subirle el audio a sus computadoras para, en caso de que tengan el audio un poco más bajo. Entonces, teniendo esto claro, de que eventualmente podría obligar por este estado de calamidad el teletrabajo, una vez que pase esta situación de excepción, ¿qué hago con esos trabajadores? Ya puedo ordenarles que vuelvan al centro de trabajo y sigan laborando a como estaban antes del estado de calamidad, o cómo funciona, o cómo funcionaría este tema en Guatemala. Bueno, esto va a ser, digamos, factible y sin problemas en la medida como lo hayamos establecido. Eh, Tengamos claro, o como es en derecho laboral, que todos los acuerdos, digamos, que empleador y trabajador ejecuten deben constar expresamente, lo que es igual a que sea por escrito, en donde en el contrato laboral, inicialmente cuando se pacta, debe establecerse la posibilidad de implementar el teletrabajo y dejar abierta, digamos, un campo de acción jurídico de dirección del empleador donde se establezca que puede ser temporal, eventual y que terminando la causa que lo origina, pues podría ser, digamos, revocada esta posibilidad.
yo pienso que ahí esto es donde está el éxito de poderlo revocar, por lo menos en Guatemala. Perfecto, Oscar. Tenemos unas pequeñas consultas. Nos consultan si para implementar el teletrabajo podríamos invocar los convenios de la OIT o la información que ellos han suministrado para implementar el teletrabajo. Por supuesto, ya que los convenios de la OIT ratificados por Guatemala son ley vigente y adicionalmente son de carácter constitucional y de derechos humanos, así que por supuesto. Ok, perfecto. Otra consulta que nos hacen es si puedo exigir como patrono que los trabajadores que están teletrabajando estén atentos a su horario laboral por medio de redes, correos electrónicos o algún otro medio electrónico que certifique que están cumpliendo el horario. Esto aunque el patrono no pague el uso de datos. Bueno, sí, por supuesto. Antes de contestar a esa pregunta, es interesante hacer ver que el Código de Trabajo establece, cuando establece el trabajo a domicilio, habla de que es sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Esto significa que sí puede monitorearlo, digamos, en casos donde sea a través de una computadora, es bastante más sencillo, puesto que el trabajador está conectado y puede ser sujeto a consultas y etcétera. Ahora, en lo que es trabajo de otro tipo, pues será tal vez puede establecerse una métrica por resultados o por metas y solo para que en Guatemala los trabajos que no están sujetos a la dirección inmediata del patrono, como lo es el teletrabajo, no genera horas extras. Así que sí, es interesante que esté durante, digamos, la jornada ordinaria pactada en el contrato, pero por supuesto, como mínimo esto, ¿verdad? Puesto que lo que se está novando es únicamente el lugar del ejercicio de la actividad, no la actividad en sí. Esa continúa totalmente igual. Ok, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Creo que ya cumplimos todas las preguntas que teníamos hasta el momento. No sé si quieres agregar algo más sobre este tema en Guatemala, Oscar. Sí, la sugerencia es que sí se apoyen en el teletrabajo, puesto que es una forma de poder continuar con la actividad de la empresa y la sostenibilidad en el tiempo y a través de esta crisis, únicamente pues que tomen las medidas normales, digamos, para poder implementarlo correctamente y poder salir y entrar de esta modalidad sin crear contingencias que no deberían crearse por una mala aplicación, digámoslo así. Y estamos pues a las órdenes. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Una pregunta de último minuto, que cuáles son los artículos del Código de Trabajo que regulan, me imagino, el trabajo a domicilio. Sí, el trabajo a domicilio está regulado del artículo 156 al artículo 160 del Código de Trabajo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a pasar ahora al siguiente país, que es Honduras. En Honduras tenemos dos expositores, Roberto Williams y Eduardo Rivera. Roberto es socio de la oficina de SIGA Honduras y tiene experiencia en el asesoramiento de clientes locales y extranjeros en casos relacionados con propiedad industrial, energía, contratación pública y derecho laboral. También destaca por su práctica en ITI. Eduardo es abogado asociado y posee una gran experiencia en la elaboración y registro de contratos de arrendamientos, elaboración de reglamentos internos de trabajo e inscripciones ante la Secretaría de Trabajo, elaboración de contratos de trabajo, terminaciones laborales y tramitación de asuntos tributarios. ¿Cómo están ambos allá en Honduras? Mucho gusto, Daniel. Pues aquí estamos trabajando desde casa en nuestro caso. De momento hay una disposición emitida por el gobierno donde se restringieron ciertas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de circulación. De momento se dio una prórroga para que el día de hoy, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, se puedan abastecer en las gasolineras, en los supermercados, pero
luego de esto va a regresar el tema de la restricción. Entonces sí, estamos en una cuarentena. Ok, perfecto. Buen día. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Daniel, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todas las personas que han estado interesadas y se han suscrito a este webinar, que definitivamente es de un interés internacional, por no decir es mundial, y más en nuestra región, que dependemos mucho del trabajo típico, tradicional, desde un centro de trabajo. Como bien lo decía Eduardo Rivera, Honduras desde el día lunes adoptó una medida muy drástica, que es toque de queda, que no sé cómo se interpretará en otros países, pero es la restricción absoluta de la garantía constitucional de libre circulación. Y hoy, al día de ayer, se emitió un comunicado por parte del presidente de la República que, dado que este toque de queda absoluto en las 4 ciudades más importantes de Honduras, que son el Distrito Central, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula, pues se dieron espacio para que las personas se pudieran provisionar de alimentos, medicinas y combustible. Y como lo decía Eduardo, desde 7 de la mañana a 5 de la tarde, y luego continuamos con esta restricción hasta el día domingo, que asumimos que el gobierno la va a ampliar. Perfecto, qué impresionante. Yo tengo información de que Honduras tiene 12 casos de COVID-19. Correcto. Y que a partir del 16 de marzo implementó este toque de queda. Ya nos comentaron un poco de cómo esto ha afectado a las empresas hondureñas. Y entonces, para entrar de una vez en tema, el gobierno ha invitado o ha indicado el teletrabajo como una modalidad para intentar evitar los efectos de este toque de queda. Sí, dentro de los decretos ejecutivos que ha emitido el gobierno y a través de un sistema que está regulado por una ley especial que es SINAGER, un sistema para gerenciar en situaciones de alto riesgo, ha promovido el que las personas, ante la limitación de que deben estar dentro de sus hogares o domicilios, en la medida de lo posible puedan trabajar. Claro está que ya Eduardo, bajo la primera pregunta que nos vamos a tratar de la regulación en Honduras sobre el teletrabajo, es nula, no existe. Entonces, tampoco es que, de hecho, lo han llamado teletrabajo como la figura que se está manejando en otros países, que ya está regulado, o internacionalmente en otros países del mundo. Pero sí, se ha animado a que las personas que puedan trabajar desde la casa lo hagan. Ok, perfecto. Entonces, si yo voy a implementar el teletrabajo, la figura que como se conoce en Honduras, ¿qué cuidados deben tener las empresas para aplicar esta modalidad en esta situación de pandemia? Perfecto, Daniel. En esta situación de pandemia, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta, Daniel, que esto se debe regular. Esto aquí en Honduras no es usual, el tema del teletrabajo. Entonces, lo recomendable para los clientes que nos están escuchando, que están en Honduras, es implementar una política, puede ser una política temporal, donde se regule muy bien el tema del funcionamiento, de cómo será la actividad, sobre todo los tiempos de respuesta para las tareas que se deleguen, la forma y el tiempo para la comunicación que exista entre el patrono y el trabajador. También es muy importante, Daniel, que se regule el tema de la revocación de la política de teletrabajo, y yo recomendamos desde esta firma legal que esta sea notificada con unos 2 días hábiles, ¿verdad? Para que el trabajador pues tenga tiempo del nuevo cambio que se realice cuando ya se pueda suspender el tema del teletrabajo. Ok, perfecto. Aquí tal vez la consulta esencial de si en esta situación de toque de queda o del estado de calamidad que vimos en Guatemala, normalmente el teletrabajo se ve como un tema voluntario. Entonces, en Honduras podría eventualmente obligar a las personas a teletrabajar mientras dura el
toque de queda, ya sea que finalice esta semana o se amplíe más allá. Es posible, Daniel, siempre y cuando ocurran las siguientes circunstancias. Y es la siguiente: que el trabajador cuente con los recursos técnicos necesarios para que él pueda cumplir las tareas que se le asignen. O sea, el trabajador pueda tener su laptop, pueda tener internet, pueda tener las condiciones para poder desarrollar la labor. Y la otra es que la naturaleza de su cargo y funciones lo permitan. Por ejemplo, aquí en Honduras estaba comentando que no es muy usual el tema del teletrabajo. Sin embargo, conozco que empresas grandes, empresas transnacionales, de vez en cuando aplican lo que se llama el home office para ciertos gerentes, ¿verdad? Sí. Entonces, la naturaleza del cargo debe permitir que yo pueda teletrabajar. Por ejemplo, si yo tengo una función de un guardia, de una recepcionista, alguien que tiene que desempeñar la actividad de forma presencial, en este caso no se podrá. Por ejemplo, hay muchas instituciones en el Estado que ellos trabajan en base a sistemas que tienen que ser aperturados desde la institución. Entonces hay mucha institución, la mayoría, todas las instituciones en el Estado, de momento se encuentran desde el punto de vista técnico, gerencial, los gerentes son los únicos que están trabajando desde casa para coordinar los proyectos, pero ya el sector, los empleados que tienen que ir, tienen que desplazarse, hacer el trabajo de forma presencial, no pueden, están desde casa y no pueden trabajar por este tema, de que su naturaleza no lo permite y tampoco tienen los recursos técnicos. Entonces sí se puede obligar, pero siempre y cuando concurran las circunstancias que yo mencioné anteriormente. Daniel, en adición a lo que mencionó Eduardo, definitivamente que el punto de la obligación de la legislación hondureña en materia laboral para que en estos momentos determinados empleados puedan trabajar de forma remota de su hogar bajo esta modalidad de teletrabajo, tiene que ver con el tema de los insumos, porque eso sí está regulado en nuestro código de trabajo, que para que un empleado fuera del centro de trabajo, habitual de trabajo, pueda realizar sus funciones, tiene que brindarle todas las herramientas que sean necesarias. En este caso, si el empleado no tiene una computadora en su casa, pero podría desarrollarlo porque sabe cómo utilizar Word, Excel, sabe cómo utilizar una computadora, pero en su centro de trabajo y no tiene una en su domicilio, entonces el patrono, el empleador, tendrá que facilitársela. Y otro punto que tenía que ver con la primera pregunta, tal y como lo respondió Oscar de Guatemala, definitivamente la necesidad de regular en qué horarios, bajo qué modalidades, y esto que estoy mencionando en estos momentos, que el patrono les va a brindar todas las herramientas para que aquellos empleados que bajo la naturaleza de las funciones que realizan en sus centros de trabajo lo puedan hacer desde su hogar, pues entonces tiene que ir en un documento como un adendum al contrato de trabajo. Si no existe esta posibilidad en los contratos de trabajo que tiene la empresa en Honduras, al igual que tampoco no haya una regulación en los reglamentos internos de trabajo. Es similar a la respuesta a Guatemala, con la diferencia que nosotros sí no tenemos ninguna disposición de teletrabajo en nuestro código de trabajo. Pero sí es muy importante esto, ¿no? De que el patrono tendrá que facilitarle todas las herramientas que sean necesarias durante esta situación de Honduras, de toque de queda, para que pueda realizar un teletrabajo desde su hogar. Ok, perfecto. Ya la cuarta nos la respondieron y básicamente es sí, con la recomendación de que se notifique la supresión del teletrabajo con 2 días hábiles de anticipación. Así es. Y vamos a tomar el poco tiempo que tenemos para responder unas consultas. Y nos consultan que en Honduras, cuando hay un empleado que tiene contrato por 160 horas mensuales y no están establecidas las condiciones de teletrabajo en el contrato, ¿cómo aplica la legislación laboral para los deberes y derechos del trabajador? Muy bien. Sería importante saber bajo qué modalidad es la contratación, si es un contrato de empleo por hora, si es un contrato por tiempo indefinido. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, Daniel, ya que si es, por ejemplo,
un contrato de empleo por hora donde la naturaleza de la actividad es presencial, no se va a poder implementar el tema del teletrabajo. Ok, perfecto. Otra consulta que tenemos es si a falta de una regulación especial en Honduras, podemos sujetarnos a alguna política de la casa matriz que opera en otro país. Sí, se puede, Daniel, siempre y cuando esta política no vulnere o no restringe garantías laborales que ya están reguladas en nuestro Código de Trabajo en cuanto a obligaciones que tiene el patrono y obligaciones que tienen los trabajadores. Siempre y cuando sea compatible con nuestra legislación y en ausencia de una regulación específica. En ese momento las empresas tampoco, la mayoría tampoco tienen regulado que los trabajadores puedan trabajar en su casa, en el contrato o en un reglamento interno de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, vendría muy bien aplicar una política y siempre y cuando la misma sea compatible con la legislación hondureña. Ok, perfecto. Y una última pregunta muy rápida, que si el empleado debe costear el servicio de Internet o el costo del servicio de Internet por teletrabajar. No está obligado, Daniel. No está obligado. Por ejemplo, si el trabajador, en este caso de pandemia, no tiene Internet, no puede ser obligado, a menos de que el trabajador le suministre un paquete, un módem, donde él pueda hacer la conexión a Internet. Ok, perfecto. Daniel, de acuerdo con lo que dice, con las respuestas que ha dado Eduardo, solo le añado un condimento más, que es una realidad que la que estamos viviendo aquí en Honduras, pero es por otros tipos de motivos, no por el COVID-19, sino es que sobre todo en la ciudad, en el Distrito Central, que es la capital, Tegucigalpa y Comayagüela, tenemos grandes problemas de suministro de energía eléctrica a nivel centralizado. Entonces, también si por motivos ya están programados cortes de suministro de energía eléctrica y no tienen tampoco el empleado, por mucho que tenga internet, computadora y demás elementos para desarrollar su trabajo, sus funciones como bajo la modalidad del teletrabajo, pues tampoco la podrá realizar ni el patrono exigirle de forma obligatoria a que compre una planta de energía, una planta o de estos motores que generan energía eléctrica alternativa. Entonces, ese mismo principio que dijo Eduardo aplica para todo. Ok, perfecto, Roberto. Vamos a pasar al siguiente país, dado que estamos un poco atrasados con el tiempo. Nuestro expositor es Carlos Gil, él es socio de dicha oficina. Él dirige diversas prácticas en las que se encuentra la de Derecho Laboral. La mayor parte de su desempeño profesional ha sido realizada en el sector privado, asesorando a compañías salvadoreñas y extranjeras en la realización de operaciones en la región centroamericana, ya sea mediante el establecimiento de operaciones a nivel local o la expansión de operaciones y regionalización de compañías locales. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Gracias, Carlos. Yo tengo información de que El Salvador reportó ayer su primer caso de COVID-19. El presidente Nayib Bukele ha presentado medidas bastante severas para evitar la propagación del virus, inclusive mucho antes de haber tenido un caso confirmado. ¿Cuáles han sido estas medidas y cómo eso ha afectado a las empresas en El Salvador? Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer en cadena nacional, a eso de las 8 de la noche, fuimos informados por parte del presidente de la República respecto al primer caso positivo de COVID-19. Lamentablemente, esta persona que fue encontrada con positivo ingresó al país por un punto ciego, es decir, no se sometió al control fronterizo. Dentro de las medidas más efectivas que hemos podido implementar en El Salvador ha sido precisamente el cierre de nuestras fronteras, controles sanitarios en los pasos fronterizos para evitar que personas procedentes de lugares en los cuales la pandemia estaba desatada de manera más fuerte pudieran ingresar de manera descontrolada. También hay un tema de una cuarentena para todas las personas que ingresaron al país,
de hace 2 semanas fueron llevados a centros de cuarentena patrocinados por el gobierno, en los cuales se tiene un poco más de control de quién entra y quién sale del país. Otra de las medidas y parte de las medidas más interesantes que ha sido implementada, se hablaron de 5 medidas en las cuales se congela el tema de pago de créditos de todo tipo, tanto de personas naturales como jurídicas. Se congela también el pago de todas las utilities, es decir, todas las personas que logren acreditar que se han visto afectadas por este tema no van a cancelar sus cuentas de electricidad, agua potable y alcantarillado y servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía fija y telefonía móvil durante 90 días. Situación que viene a paliar un poco el tema del impacto económico de esta pandemia. Y finalmente, para el tema que nos atañe, hemos tenido 2 decretos, un decreto de estado de emergencia nacional y un decreto de régimen de excepción, el segundo similar a lo que sucede en Honduras, mediante los cuales el gobierno central tiene plenos poderes como para realizar cierres temporales de ciertas actividades económicas. El día lunes se cerraron temporalmente durante 15 días de manera provisional todo el tema de comercios de restaurantes, restaurantes y tiendas de venta de comida, habilitándose solamente el tema de reparto de comida a domicilio. Aparte de eso, se están extendiendo líneas de crédito a tasas preferenciales de parte de uno de los bancos estatales para todos aquellos empleadores que decidan cerrar sus centros de trabajo y enviar a la gente a la casa. Cabe mencionar que todas estas medidas van amarradas mediante la previsión de que siempre y cuando el centro de trabajo se encuentre cerrado por motivos de COVID-19 o de control de la pandemia, todos los empleadores deberán de seguir cumpliendo con sus obligaciones patronales. Y creo que este es el impacto más fuerte que ha tenido las medidas gubernamentales en el tema patronal. Es decir, yo voy a cerrar mi establecimiento, voy a cerrar mi empresa y voy a tener que seguir cancelando los salarios de todos mis trabajadores. Entendido, entendido, Carlos. Ya entrando al tema del teletrabajo, ¿el gobierno ha establecido eso como una opción para no detener la actividad productiva del país o no se ha mencionado del todo? Fíjate que no lo ha hecho de una manera directa ni de una manera clara. Para el sector privado, tengo que ser muy franco en esto. Sin embargo, muchas de las empresas están optando dotar a sus equipos de trabajo de las herramientas necesarias como para poder teletrabajar. Es más un tema voluntario entre el patrono y los trabajadores, tal cual lo mencionaban nuestros compañeros de Guatemala y de Honduras. No hay una obligación de teletrabajar. Verdaderamente en El Salvador no hay una regulación específica respecto al teletrabajo, por lo menos hoy por hoy. Sin embargo, hay ciertos artículos dentro del Código de Trabajo que establecen que en temas de emergencias o en casos de emergencias para la empresa o estados de necesidad para las empresas, los trabajadores pueden prestar sus servicios en el centro de trabajo, pueden ayudar a la empresa a poder apalear los efectos de un caso fortuito o fuerza mayor. Siento que hay un decreto de emergencia y un tema de una restricción de garantías constitucionales que ha forzado a las empresas a cerrar, pudiéramos interpretar de una manera muy extensiva que en cierta manera los trabajadores deberían de estar comprometidos a poder apoyar a los empleadores y trabajar desde sus casas. Ok, perfecto. Entonces, dada esta posibilidad, más aún en esta situación de pandemia por el COVID-19, ¿qué cuidados debería tener una empresa en El Salvador para implementar el teletrabajo? Bueno, como ya lo mencioné, Daniel, el tema del teletrabajo en El Salvador no está expresamente regulado. Por lo tanto, deberían en términos generales, de contar las empresas con un acuerdo escrito entre el trabajador y el patrono para cambiar de dicha modalidad, ya que esto es una modificación en los términos del contrato de trabajo.
Una vez yo realice esa modificación de común acuerdo con el trabajador, pues ya estoy plenamente habilitado y el Ministerio de Trabajo, que es la entidad que regula el tema laboral aquí en El Salvador, pues no tendría nada más que respetar el acuerdo entre los trabajadores y los patronos. Deberíamos de ser muy cuidadosos en la redacción de esos documentos en caso de poderlos hacer. Otra opción sería mediante algún tipo de circular en la cual el patrono, como una directriz funcional, pueda indicar a sus trabajadores que en virtud a la emergencia y al estado de calamidad que se ha decretado por la Asamblea Legislativa, será necesario que todas aquellas labores que por sus naturalezas puedan ser realizadas desde la casa, pues que los trabajadores dedicados a esas labores puedan trabajar. Hay un tema también hay que tener mucho cuidado y es respecto a qué voy a hacer, cómo voy a remunerarle yo al trabajador ese sobrecosto que va a tener de electricidad, por ejemplo, y de todas las utilities que tenga que contratar o implementar, telefonía celular y demás, para poder realizar sus labores en caso de ser necesarios. Estoy pensando que este tema pudiera ser manejado como un pago de un viático para hacer que esta remuneración no sea sujeta a descuentos de cuotas previsionales, de seguridad social y de impuestos en los casos que apliquen. Tal cual lo mencionaba Roberto de Honduras, aquí también nosotros tenemos problemas en cuanto a la conectividad y al suministro de electricidad. En el área metropolitana de San Salvador las conexiones de internet no son muy estables. Yo tampoco debería de obligar a un trabajador que no cuenta con los servicios de internet a poder teletrabajar. En consecuencia, si yo voy a llegar a un común acuerdo con el trabajador para cambiar temporalmente esta modalidad, debería de discutir este tipo de temas. Otro de los aspectos a tomar en cuenta, y eso es más del lado, del lado patronal que del lado de los beneficios al trabajador, sería de que yo debería de implementar buenas prácticas en ciberseguridad y protección de información respecto a a toda la data a la cual va a tener acceso mi trabajador en un lugar no controlado. Sobre todo porque en la actual coyuntura este va a ser un tema temporal. Deberíamos nosotros contar o iniciar, si es que no lo tenemos, con medidas tecnológicas efectivas para el teletrabajador de sus puestos de trabajo, por lo menos en el tema de puestos que tratan con información sensible o puestos claves. También viéndolo desde la perspectiva de respeto al derecho de la propiedad intelectual, como a mantener la confidencialidad. Sin embargo, garantizar esa confidencialidad fuera del centro de trabajo, si yo no tengo las medidas tecnológicas efectivas para hacerlo, es complicado. Amarrado con eso, el tema de la jornada laboral sería muy importante que quedara establecido y en la forma de controlar tanto la asistencia como el límite de la jornada laboral, pues pudieran llegar a ser esas medidas tecnológicas efectivas que yo pueda llegar a implementar para poder garantizar de que el trabajador está laborando las horas que debería de laborar, sobre todo porque en El Salvador tenemos un tope de jornada semanal de 44 horas. Dicho sea de paso, en estados de calamidad y necesidad, esta jornada puede llegarse a extender siempre y cuando haya una emergencia que lo respalde. Finalmente, Tal vez sí, para, sí. porque ya se nos está acabando un poco el tiempo, ¿podés contestar de manera muy concreta si puedo obligar a los puestos teletrabajables a teletrabajar, que no sea un tema voluntario, número uno? Y número dos, si yo podría revocar la modalidad de una vez que pase este estado de excepción o de calamidad o de toque de queda, como lo hemos visto. En términos generales, yo no puedo obligar a nadie a teletrabajar. Dije al principio que esto es una modificación, un contrato de trabajo. Esta situación no está regulada. Sin embargo, hay decretos de orden público. Estoy hablando específicamente en el decreto de emergencia, el cual da plenos poderes al órgano ejecutivo para cerrar ciertas actividades, más bien para cerrar ciertos centros de trabajo.
En consecuencia de esto pudiera llegar a ser una habilitante extraordinaria para poder habilitar al patrono a obligar a teletrabajar siempre y cuando pueda dotar de todas las herramientas necesarias a su trabajador. Y esto quede respaldado y por escrito. La otra pregunta, si me la puedes repetir. Que si se puede revocar el teletrabajo cuando pase este estado de pandemia. Una vez pase el estado de pandemia puede llegar a ser revocado. De hecho, los decretos de los cuales yo te menciono tienen una vigencia de 30 días. 30 días uno y 15 días el otro, que son las situaciones habilitantes para implementar los cierres. Al final, yo pudiera llegarlo a revocar tratándolo como una situación extraordinaria que cesa en términos de esta coyuntura. Si ya hablamos en términos normales, yo no puedo obligar a nadie a teletrabajar y cualquier revocatoria de esta autorización debería de constar por escrito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. No tenemos consultas por el momento, entonces, por temas de tiempo, vamos a pasar al siguiente país, que sería Nicaragua. Como lo habíamos dicho, Edmundo Castillo es el que nos va a asistir en la presentación de Nicaragua. Edmundo es socio de las oficinas de ESIJA Nicaragua, tiene una experiencia de más de 20 años y ha brindado servicios a las principales instituciones bancarias y financieras del país, además de tener conocimiento en temas laborales. Bienvenido, Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta participación. Nicaragua tiene una particularidad en el sentido que el gobierno, a diferencia de los restantes gobiernos mundiales, no ha adoptado ninguna medida sanitaria, menos aún decretado estado de emergencia, calamidad o de excepción. Realmente, la política gubernamental pretende ignorar la existencia del problema y convocar a concentraciones y marchas políticas para proclamar el amor en los tiempos del cólera, algo así. Sí, qué impresionante, Edmundo. Sí, ¿perdón? Qué impresionante. Impresionante. Sadness, una locura total. Sí, nosotros, o la información que yo manejo es que también, al igual que El Salvador, ayer se reportó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, pero como mencionas, el gobierno no ha tomado medidas como el resto de los países de la región y del mundo. Así es. Inclusive salió en noticias internacionales que la vicepresidenta Rosario Murillo salió en medios diciendo que estaban listos para recibir turistas en Semana Santa. No, sí, han llegado cruceros con turistas canadienses, estadounidenses, europeos, y el gobierno ha convocado a concentraciones, marchas, conmemoraciones, movilizando niños escolares, trabajadores de las instituciones, maestros, una locura total. Una posible razón de la política gubernamental puede ser que tras la crisis política del año 2018 que se sigue desarrollando, se produjo una disminución de la actividad económica, de manera que una nueva disminución de esta actividad sería para el gobierno fiscalmente insostenible. Entiendo. Lo cual puede justificar el tema de las finanzas públicas, pero es totalmente irresponsable desde el punto de vista de la salubridad pública. Ok, perfecto. Habiendo dicho eso, ¿cómo manejar el tema? Es la primera pregunta. Debemos de señalar que cuando hablamos de teletrabajo, entendemos una relación laboral de carácter nacional, en el que las partes se encuentran situadas en el mismo país. Esto porque existe una modalidad de un trabajo transnacional, ¿no? Que es una modalidad que no es de aplicación en este caso. Nuestro Código de Trabajo, aunque es relativamente moderno, data de 1998, no contiene ninguna regulación sobre el trabajo,
si bien existe un capítulo sobre regímenes especiales parecido al de Guatemala, donde se regula el régimen del trabajo a domicilio. Pero este régimen en realidad está pensado para la actividad de los trabajadores independientes que desde sus casas laboran para diferentes empleadores. Es decir, responde a otra realidad económica y social distinta de la connotación moderna que tiene el teletrabajo. Esto hace que, no siendo una práctica común en nuestro mercado, no se conozca jurisprudencia sobre la materia. Se conoce que ciertas empresas practican el teletrabajo, pero lo hacen en forma selectiva respecto de ciertos cargos y previéndolo en su reglamento interno. Obviamente, la situación es diferente cuando la relación laboral ya se inició y el reglamento interno no contempla tal escenario. Lo que crea las dificultades que son las que estamos reflexionando en este momento. Entiendo. Ok. Y tal vez, dada la ausencia de respuesta estatal, me imagino que son las empresas las que han tomado, y el sector privado, las que han tomado la batuta sobre este tema del COVID-19. Si una empresa quiere implementar el teletrabajo en su organización en Nicaragua, ¿qué cuidados deben tomar para hacerlo? Sí, no existiendo un marco legal, no existiendo jurisprudencia conocida y no teniendo el respaldo gubernamental en el sentido de reconocer una situación de calamidad nacional por explotar, las empresas que deseen implementar el teletrabajo tienen que recurrir a los principios generales del derecho para construir esta solución. Es decir, apoyarse en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en el principio de la buena fe y, por supuesto, en la facultad del empleador para organizar y dirigir los recursos de la empresa. En tal sentido, se recomienda a la empresa que considera esta posibilidad regirse por ciertas ideas de carácter procedimental y por ciertas ideas de fondo. De carácter procedimental, por ejemplo, antes de su implementación, elaborar y documentar unas políticas generales que regulen los detalles que implica esta modalidad de trabajo. Comunicarlas de una manera fehaciente a los trabajadores y, por supuesto, documentar su aceptación. En cuanto a las ideas rectoras de fondo, el teletrabajo en principio está diseñado como una opción voluntaria. Este sería el escenario ideal, contar con la colaboración, con la concurrencia del trabajador. Es fundamental que el teletrabajo no modifique las condiciones laborales preexistentes, en particular las relativas a la forma de remuneración del trabajo. Normalmente el trabajo en los centros de trabajo se paga por unidad de tiempo y no a destajo. Por tal razón, pretender modificar esta política salarial sobre pretexto de una nueva forma de prestación del trabajo, pues constituiría un abuso de la potestad del empleador de dirigir y organizar los recursos de la empresa y virtualmente un despido indirecto. El teletrabajo tiene que ser también de carácter temporal, no puede ser discriminatorio y en tal sentido nosotros en el contexto de esta crisis recomendamos que no se aplique en función de la jerarquía del cargo, sino en función de la vocación presencial o a distancia de la labor, para no darle así una connotación social odiosa. Es decir, gerentes y empleados de la llanura, todos tenemos derechos a la salud y en consecuencia la empresa lo que debe privilegiar es adoptar el teletrabajo para aquellos tipos de actividades que tienen una vocación, que no tienen una vocación presencial, indistintamente de la jerarquía del trabajador que se quiera proteger.
es importante establecer alguna forma de llevar control de la jornada laboral, destacando la improcedencia de las horas extras, facilitar al empleado las herramientas básicas, es decir, no debe ser un pretexto el teletrabajo para trasladarle a él los costos de la relación laboral y, por supuesto, regular el uso de los equipos y la confidencialidad de la información que maneje desde su casa de habitación. Con esto completaría la segunda pregunta relativa a los cuidados que debe tomar el empleador para implementar. Daniel. Edmundo, tal vez por temas de tiempo, si nos podés responder muy concretamente, si en este caso de pandemia, dado que no hay, a diferencia de otros países, una imposición de un estado de calamidad, de un toque de queda o cualquier cosa similar en Nicaragua, si ante este escenario yo podría obligar a los trabajadores a teletrabajar por un tema de la empresa, de no exponer a sus trabajadores Sí. al COVID-19. Y la segunda pregunta, de que si puedo revocarlo cuando pase la situación. Por supuesto, de entrada te contesto la última. El teletrabajo en estas circunstancias es una situación totalmente excepcional y irrevocable, siendo lo aconsejable que se documente la cesación de este estado de excepción laboral y se haga una suerte de verificación del cumplimiento de las obligaciones en ese contexto especial. Ahora, no teniendo la colaboración del gobierno, las empresas en Nicaragua enfrentan esta dificultad especial cuando el reglamento interno de repente no contempla el teletrabajo y se quiere hacer énfasis en su carácter voluntario. Yo entendería que esta es una situación más teórica que práctica, en el sentido que el mismo trabajador va a tener interés en acogerse a algo que le proteja a él y a su familia. Sin embargo, la situación está ahí. Yo haría una recomendación a todas las ESIJAs regionales, ¿no? Hay una regulación en el Código del Trabajo que es común a las legislaciones centroamericanas, que están pensadas en función de las condiciones del centro de trabajo. Es el tema de la higiene y la seguridad ocupacional. Nosotros tenemos un artículo 100 que dice: todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Esto está diseñado como medidas preventivas en el centro de trabajo, pero en realidad este es un elemento secundario. A fin de cuentas, el bien principal que se pretende tutelar es la vida y la salud del trabajador, que se expone por su obligación de prestar un servicio laboral. Por lo tanto, entendería que pudiera ser de aplicación para tratar de persuadir a la autoridad laboral de la procedencia de la medida. Y por último, este mismo capítulo sobre higiene y seguridad ocupacional dice en su artículo 102 que el trabajador está obligado a colaborar cumpliendo con las instrucciones impartidas para su protección personal. De manera que es un poder deber del empleador considerar medidas de esta naturaleza a pesar de las dificultades técnicas derivadas de la inexistencia de disposiciones en el reglamento interno de trabajo. Con esto concluiría. Muchísimas gracias, Edmundo. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con el orden que teníamos preestablecido. Como les había comentado al inicio, yo también además de moderador, voy a hacer una pequeña exposición sobre las particularidades del teletrabajo en Costa Rica. Costa Rica tiene 69 casos confirmados y al día de ayer tuvimos la noticia del primer fallecido a nivel nacional. El gobierno decretó emergencia nacional desde el lunes 16 de marzo, en donde se determinó la suspensión del curso lectivo por aproximadamente 2 semanas.
A la fecha de hoy ya se cerraron las fronteras terrestres y aéreas del país y también se ha decretado el cierre de ciertos establecimientos como bares y gimnasios. Ante esta situación, por coincidencias de la vida, en Costa Rica el año pasado se aprobó una ley específica para regular el teletrabajo en Costa Rica. La ley 9738 es la que vino a definir de manera específica cuáles son las reglas o pautas que tiene que seguir la empresa para implementar el teletrabajo en sus organizaciones. Básicamente, la ley lo que obliga es a tener una política interna que regule todas las condiciones que se consideren pertinentes para la implementación del teletrabajo, que ya inclusive han sido expuestos por otros compañeros de la región. Como dijo Edmundo, temas de salud ocupacional, como dijo Roberto y Eduardo, formas de controlar que se cumpla la jornada de trabajo. La ley particular en Costa Rica establece que es obligatorio que esta política tenga un procedimiento interno en el cual se le comunique al trabajador que el teletrabajo ha sido revocado, y esta revocación o esta comunicación tiene que ser fundamentada y ser comunicada al trabajador. Y esta revocatoria del teletrabajo tendría vigencia 10 días después de esta comunicación. También la ley obliga que el teletrabajo tiene que documentarse mediante un adendum al contrato de trabajo actual, si es que el teletrabajo se genera después de iniciar la relación de trabajo. Si el teletrabajo se va a generar desde el inicio de la relación laboral, pues en el contrato inicial debería pautarse todas las condiciones que se necesitan seguir para mantener o implementar el teletrabajo. Entonces, para recapitular, básicamente la ley obliga a tener una política que regule el teletrabajo. Debe existir un adendum o que existan las condiciones en el contrato de trabajo sobre el manejo que tiene el teletrabajo. Y también la ley indica que se tienen que otorgar todas las medidas o todas las herramientas necesarias para que se desarrolle la actividad. En este caso concreto, con unas consultas que nos han hecho sobre quién asume los costos del teletrabajo, en Costa Rica en realidad la ley es bastante ambigua, únicamente dice que la empresa es la obligada a entregar las herramientas, con la particularidad que también tiene que establecer un sistema de medición para ver cuál es el costo de la energía que el teletrabajador utiliza para ejercer sus labores. Y ese costo de energía, que al final va a estar reflejado en la tarifa eléctrica del trabajador mes a mes, ese porcentaje que utiliza para teletrabajar debería ser cubierto por la autoridad patrona, que inclusive a nivel nacional esa ha sido una disposición que ha tenido cierta confusión en su implementación y que no se tiene claridad cuando estamos ante un teletrabajo ocasional o cuando se ve el teletrabajo como un beneficio, en el entendido de que no es un teletrabajo que se hace todos los días de la semana o todos los días de trabajo, sino que 1 o 2 días durante la semana. Para ir corriendo y no atrasar a los demás expositores, rápidamente, el espíritu de la ley 9738 es tratar el teletrabajo como una modalidad voluntaria, salvo que desde el inicio de la relación de trabajo se haya pactado la modalidad. Esa es la excepción que establece la ley. Si usted va a contratar a una persona a un puesto que es 100% teletrabajo y lo publica en sus distintas redes de que esa posición es para teletrabajo, si la persona que viene a firmar el contrato entiende y acepta que esa condición es únicamente para teletrabajo, posteriormente no se podría revocar la modalidad. Ni el trabajador podría revocarla posteriormente y obligar a la persona a ir al centro de trabajo, ni eventualmente el trabajador podría solicitar revocar el teletrabajo y obligar a la empresa a tener un espacio en el centro de trabajo para que labore. Entonces esa es la única excepción a esta voluntariedad. Si el teletrabajo se genera durante la relación laboral, sí se necesita, o la ley sí indica que es voluntario. O
O sea, no se puede obligar a un trabajador a teletrabajar en principio. Claramente, cuando se tramitó la ley en la Asamblea Legislativa y cuando se promulgó, no se tenía mapeado que en menos de un año de existir la ley íbamos a tener este estado de emergencia por el tema del COVID-19. Entonces está la consulta o la pregunta de que si yo puedo obligar a los trabajadores a teletrabajar, que no exista esa voluntad, sino que básicamente usted lo puede obligar. A nivel nacional, tanto la ministra de Trabajo y el Ministerio de Trabajo como la Presidencia de la República han indicado de manera expresa que el teletrabajo es una opción para evitar la suspensión de los contratos de trabajo o la pérdida de ingresos por parte de los trabajadores. En atención a este mandato de estas autoridades que ven el tema laboral, más las recomendaciones de salud pública que hace el Ministerio de Salud, es que con base al artículo 71, inciso H, que obliga a todos los trabajadores a seguir las medidas sanitarias y de seguridad ocupacional que se emitan en la materia, se podría eventualmente obligar a una persona que puede teletrabajar siempre y cuando se le otorguen las herramientas necesarias, como hemos visto en otros países, que se le entregue la computadora, que se le entregue los accesos a los diferentes sistemas informáticos, ya háblese Teams, háblese el correo electrónico, háblese OneDrive, háblese cualquier otra, o inclusive la plataforma Zoom, que es la que estamos usando en este momento. Entonces, sí se podría eventualmente obligar, siempre y cuando, y aquí sí es importante mencionarlo, de que el primer acercamiento debería ser voluntario, no debería ser de imposición. Pero ante una negativa del trabajador, pues la única solución que le queda es aceptar el teletrabajo, ya así obligarlo como una medida de salud pública, o inclusive ante la negativa del trabajador a verificar otras opciones como sería la suspensión del contrato de trabajo, que es una medida mucho más gravosa porque él perdería el ingreso durante el periodo de suspensión. En Costa Rica sí se podría revocar el teletrabajo cuando pasa esta situación de pandemia, dado que la propia ley permite revocarlo en cualquier momento. Solo se necesita seguir el procedimiento establecido en la política para revocar el teletrabajo, y una vez comunicado y una vez fundamentadas las razones de por qué se elimina la figura, en este caso la justificación sería que se levantó el estado de emergencia o que ya se tiene un mayor control sobre la propagación del COVID-19, y esta comunicación tendría efecto hasta 10 días después de esta comunicación. Entonces, eso sería de manera general la situación del teletrabajo con el COVID-19. Tenemos varias consultas. Nos consultan que si no está contemplado en el trabajo, en el contrato laboral, hay que hacer una cláusula al contrato. Sí, como indicamos anteriormente, la ley obliga a que exista una política interna y que exista un adendum al contrato de trabajo si el contrato es omiso en temas de teletrabajo o si el teletrabajo se generó se generó posterior a la relación de empleo. Entonces, en esos casos el adendum debería tener ciertas particularidades, como cuáles son las herramientas que va a usar el teletrabajador durante el teletrabajo, cuál es el horario que se está pactando con el teletrabajo o si es el mismo que tenía cuando laboraba en el centro de trabajo, cuál es la forma, y esto es otra cosa adicional que dice la ley, cuál es la forma en que debe comunicar si tiene algún problema o situación con las herramientas informáticas que le dio el trabajador, el patrono, perdón. Y en este caso, la ley dice que el teletrabajador tiene 24 horas para informar a alguna situación que le impida teletrabajar, y ese tiempo se elabora si el trabajador hizo esta comunicación en estos 24. Eso serían más o menos las particularidades, pero sí, debería existir un adendum en los contratos si se desea implementar. También nos consultan si se puede hacer una política temporal para casos de fuerza mayor. Sí se puede hacer una política de teletrabajo temporal o
con una vida útil o una vigencia ligado ya sea al estado de emergencia nacional o a las indicaciones del Ministerio de Salud sobre el alejamiento social que debemos tener en estos momentos. Entonces, sí podría eventualmente hacerse una política temporal y ponerle un tiempo de vigencia limitado. Nos preguntan qué sucede con el salario del trabajador en estos casos donde la empresa debe acatar las órdenes sanitarias, que si puede el empleador rebajar el salario. Ahí depende. Si estamos hablando del teletrabajo, pues se mantiene la prestación del servicio y se mantiene el salario que debe recibir el trabajador. Nuestra normativa tiene una regulación especial en casos de que se puede solicitar una suspensión a los contratos de trabajo en casos de fuerza mayor, como en el caso del COVID-19, en el que esta suspensión suspende el pago de salarios, se tiene que comunicar a los trabajadores y dentro de los 3 días posteriores a esa comunicación se tiene que solicitar al ministerio que valide la suspensión. Que ese rebajo únicamente se puede hacer cuando se comunique la suspensión y cuando se haga esta información al Ministerio de Trabajo. También nos consultan si el costo del Internet debe asumirlo el empleador. La ley no establece el costo del Internet, únicamente establece el costo de la energía. Y este reembolso del costo de la energía lo incluyeron de una manera muy confusa en la ley, entonces no hay ni siquiera claridad si eso es así o no. Sin embargo, por la particularidad del servicio de Internet en Costa Rica, que normalmente lo que se contrata es la velocidad y no un monto de descarga, como sucede en otros países, si el trabajador teletrabaja, en realidad su tarifa mensual de Internet no va a variar. Siempre y cuando tenga una conexión a Internet estable, no tendría por qué subir el costo del Internet y ahí no habría por qué el patrón asumir algún costo. Habiendo finalizado y por temas de tiempo, vamos a pasar al siguiente país, que es nuestros vecinos de Panamá. En Panamá nos acompaña nuestro socio de ESIJA Panamá, Antonio Vargas. Antonio cuenta con más de 5 años de experiencia en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales, principalmente en materia laboral, en conflictos individuales como en conflictos colectivos. También tiene experiencia en el campo litigioso. Un gusto tenerte por acá, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta gran iniciativa que ha tenido ESIJA para nuestros clientes y amigos. Y encantado de estar acá y esperando pues que podamos solventar y avanzar con este asunto del virus y vencerlo de una manera total y completa prontamente. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Antonio, en el caso específico de Panamá, tuvo un pico exponencial de casos de COVID-19. Se han detectado 109 casos en apenas 10 días. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, según tengo yo entendido, decretó toque de queda en el país desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. ¿Cómo está esta situación del COVID-19 en Panamá? Correcto, así es, como lo manifiestas, Daniel, pues en Panamá hemos tenido un brote de casos importantes. Lo que nos han manifestado las autoridades es que en la medida en que se vayan descubriendo más casos, asimismo podrán tomar medidas importantes para controlar el contagio del virus. Y así como lo has mencionado, el día de ayer se dispuso el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y es la primera vez que vemos desde hace muchísimos años, tuvimos la invasión en Panamá de que nos ocurriera esto. Y bueno, creo que en la medida de lo posible lo que está haciendo el gobierno es paulatinamente tomar medidas de menor a mayor para controlar esta pandemia que nos está agobiando, y justo una de esas medidas es el teletrabajo, de lo que estamos conversando el día de hoy. Ok, perfecto, Antonio. Entonces, tal vez para entender, en Panamá no hay o no se ha decretado un estado de calamidad, un estado de emergencia, solo este toque de queda en la noche.
Está el toque de queda y anteriormente sí hubo un decreto donde se dispuso el estado de emergencia. Como en otros países, no estamos nosotros o no se han suspendido las garantías constitucionales. En Panamá el libre tránsito está plenamente vigente. Durante el día hay personas que pues, se trasladan a sus puestos de trabajo, que van a supermercados, a gasolineras, en la medida de lo que sea necesario, y el toque de queda solamente se da de 9 de la noche a 5 de la mañana. Por lo tanto, todavía el país se mantiene funcionando en la medida de lo posible. Hay algunas entidades o instituciones públicas que sí han enviado a los servidores públicos a sus casas, algunos con vacaciones forzosas, mínimas de 15 días, para minimizar el contagio, ¿no? Y la propagación del virus. No se han decretado cierres de entidades públicas, todavía siguen funcionando, algunas con alguna restricción para atender al público, pero en la justa medida que sea necesario, pues se trabaja con algunas unidades, y también el sector público, como el sector privado, aplica el teletrabajo. Y conversando y siendo bastante breves, porque sé que estamos contra el tiempo, así como en Costa Rica, pues Panamá hace casi un mes entró en vigencia la ley 126 del 18 de febrero del 2020, que establece la modalidad de teletrabajo en Panamá. Esta es una ley pues, de reciente expedición, y por lo tanto pues, cayó como anillo al dedo para que Panamá pudiera, o el Estado panameño reconociera el teletrabajo de manera formal. Como conocerán, en Panamá desde el 2007 algunas multinacionales venían imponiendo o sugiriendo el teletrabajo para algunas de sus posiciones en sus corporaciones, pero no es sino hasta ahora que el Estado panameño lo reconoce, y en virtud de ello, el gobierno, como mencioné hace un rato, las medidas que ha dispuesto, que han sido de menor a mayor, dentro de esas emitió un decreto, el decreto 78, que es el que determina cuáles serían las opciones para que los empleadores y trabajadores pudiesen mantener los puestos de trabajo en la mayoría, sugiriendo algunas medidas que podrían escogerse. Entre una de esas es el teletrabajo, por lo que de una manera u otra, no es que en Panamá se obliga a teletrabajar o el empleador podría obligar a sugerir esto. Sin embargo, por haber el Estado emitido un decreto en donde se determina el estado de emergencia y teniendo otro decreto que determina cuáles son las opciones para mantener los puestos de trabajo, el teletrabajo es una opción para aquellos pues, trabajadores y empleadores que deciden mantener las relaciones de trabajo y no tomar otras medidas que son más extremas, ¿verdad? Ok, perfecto. Tal vez que nos puedas contar un poco, me imagino que así lo estipula la ley panameña, ¿qué cuidados debo tomar para implementar el teletrabajo en Panamá, en una empresa panameña? Sí, bueno, esencialmente, así como en Costa Rica, pues la disposición de teletrabajo o la modalidad de teletrabajo, el inicio de esta modalidad, debe ser manifestada por escrito en cuanto a las relaciones de trabajo ya existentes a la entrada de vigencia de la ley. Se podrá hacer una adenda al contrato de trabajo en donde se manifieste entre una u otras cosas el carácter voluntario del teletrabajo. En este caso particular podría utilizarse, gracias al decreto 78 del 16 de marzo, una cláusula que indique que por razones sanitarias y por disposición del Estado panameño, pues, y para mantener los puestos de trabajo, se utilizará el teletrabajo durante la vigencia del estado de emergencia. Por lo tanto, es muy importante que este requisito esté por escrito. En las nuevas relaciones de trabajo que surjan de ahora en adelante, pues esa modalidad debe estar manifestada en el contrato de trabajo, en donde pues se estipulen las condiciones de ejecutabilidad del teletrabajo, ¿verdad?
determinando muy importante si el teletrabajo va a ser completo o parcial, entendiendo que el parcial sea el que mínimamente una vez dentro de la jornada semanal el trabajador acuda a las instalaciones del empleador, y completo pues el que se hace remotamente desde el domicilio del trabajador. Uno de los aspectos novedosos que introduce la ley de teletrabajo panameña, y no sé si en los países en donde haya una ley de teletrabajo como tal, es el reconocimiento de horas extras durante la modalidad de teletrabajo, así como también lo de riesgo profesionales. Entonces, esos son algunos aspectos que en Panamá están vigentes. Por ejemplo, que se ha tocado mucho el tema y hay muchos clientes que han hecho preguntas con respecto a los gastos que deberá generar o cubrir el empleador en estos casos. El artículo 11 de la ley de teletrabajo, la ley 126, estipula que en el caso que el trabajo para la ejecución del mismo se requiera un margen de banda ancha mayor al normal, el empleador deberá cubrir esta diferencia. Y también dispone que otros gastos, además del de banda ancha, como por ejemplo electricidad y de equipos y también de protección de datos, los tenga que subvencionar el empleador en este caso. Okay. Así que esos son los aspectos de mayor relevancia en Panamá con respecto a la ley de teletrabajo. Tal vez de manera muy rápida, por temas de tiempo, si podría obligar al teletrabajo por el COVID-19. Me imagino que la ley también establece que es un tema voluntario en estos casos, pero no sé si por esta situación eso cambia. Y si yo puedo revocarlo cuando pase la pandemia. Muy concreto, por favor. Sí, así como lo hemos mencionado anteriormente, la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020 manifiesta que pues, hay un estado de emergencia. Se determina en el decreto ejecutivo 78 las opciones que tendrán los empleadores y trabajadores para mantener los puestos de trabajo, entre ellas el teletrabajo. Por lo tanto, fundamentado en estos instrumentos jurídicos, podría el empleador y el trabajador pues, acordar el teletrabajo, y en estos casos el trabajador está obligado a acatar lo que decida el empleador producto de esta emergencia nacional, ¿verdad? Por lo tanto, sí podría obligar el empresario o el empleador al trabajador a que se someta al teletrabajo durante este término, ¿verdad? Durante el término de la pandemia, durante el término que dure el estado de emergencia. Y de hecho, la ley 126 también contempla en su artículo 3 que el empleador en cualquier momento en Panamá, creo que en Costa Rica es distinto, en Panamá en cualquier momento pudiera el empleador exigirle al trabajador o a los trabajadores en la modalidad de teletrabajo que regresen a las instalaciones a otorgar el servicio de manera presencial. O sea, que no está determinado como un derecho adquirido esta situación. Así que en cualquier momento podría el empleador, ya aunque sea después de la pandemia, tomar la decisión de que se reintegre el trabajador a brindar el servicio de manera presencial. Así que sí podía revocarse el teletrabajo en Panamá cuando pase la pandemia. Sí, en Costa Rica, en realidad, me imagino no hay una regulación específica, pero también permite revocarlo en cualquier momento. Y por temas de tiempo también, ya para no quitarles mayor tiempo, estamos un poco atrasados, pero les comento que únicamente nos quedan 2 países, así que les agradezco a todos los participantes su paciencia y estar con nosotros unos 15 minutos más, unos 5 minutos más de la hora y media, que era lo que teníamos planeado inicialmente. Para República Dominicana tenemos a Edward Salcedo. Él es socio de nuestras oficinas de DVMS en República Dominicana. Él lidera la práctica de Derecho Laboral, entre otras prácticas, y tiene su experiencia en asistir a clientes en la redacción de contratos laborales complejos
separación de altos ejecutivos y la mitigación de riesgos laborales. Edward, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí desde Dominicana, Daniel. ¿Cómo están todos? Bien, 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 por dicha. Me imagino que ahí ya más bien es ahorita hora de almorzar. Así es, aquí son las 12:25 de la tarde, del mediodía. Más bien, gracias por quedarte con nosotros. Me imagino que tenés hambre. Siempre a la orden, en estos momentos de dificultad sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos información que en República Dominicana cuentan con 34 casos de COVID-19, con 2 fallecidos, según tengo entendido. Así es. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno respecto a esta pandemia? Así es, Daniel. Esa información que tienes es al día de ayer, que todavía no han dado datos oficiales para el día de hoy. El martes en la noche, a las 9 de la noche, el presidente se dirigió al país para anunciar una serie de medidas de manera tendentes a contrarrestar esta grave crisis que está afectando a todos los países y, por supuesto, a República Dominicana. De manera específica, el presidente ordenó el cierre de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres y la suspensión, en consecuencia, de todos los tipos de vuelos. La única excepción a este cierre es los aviones y buques de carga para suministrar insumos a la población. Y también vuelos ferry para repatriar ciudadanos de otros países. Pero en sentido general, todos los otros tipos de vuelos y de viajes transfronterizos están completamente suspendidos. No se ha tomado ninguna decisión a nivel local de suspender el transporte urbano o intraurbano, de manera que se sigue todavía funcionando con normalidad en lo que tiene que ver con el transporte y la libertad de tránsito en nuestras calles y carreteras. Sí se tomaron otras medidas desde el punto de vista económico y social y de funcionamiento de negocios, las cuales entraron en vigencia a partir de hoy a las 6 de la mañana por un plazo de 15 días. Es decir, que estamos hablando que las medidas en principio estarían vigentes hasta el 2 de abril del próximo mes, 2 de abril de este año. Y en esencia se ordenó o se dispuso la suspensión de todo tipo de actividades comerciales y ahí debemos hacer 3 tipos de precisiones importantes. Hay 2 excepciones a esa suspensión general de actividades comerciales. Las empresas que presten servicios básicos a la población o proporcionen insumos esenciales a la población pueden mantener sus operaciones, dígase supermercados, colmados, aquí le llamamos colmados, lo que ustedes le llaman pulperías. Restaurantes pueden tener abiertos los deliveries y los pick-ups, pero no atención a público, y farmacias, por supuesto, y establecimientos similares. Los otros tipos de empresas que pueden mantener operaciones son las empresas del sector productivo de manufactura, zonas francas, sector agrícola, sector financiero y telecomunicaciones y prensa. Y es en ese grupo de empresas que el gobierno ha permitido ciertas flexibilizaciones en cuanto al funcionamiento de los contratos de trabajo. Específicamente para ese grupo de empresas del sector productivo nacional, el gobierno ha recomendado o ha solicitado a los empleadores que implementen de inmediato, en la medida que fuere posible, la modalidad de teletrabajo para sus empleados. Y en caso de que esta opción no sea posible, que se implemente entonces una flexibilización de la jornada de trabajo, ya sea reduciendo jornada laboral o haciendo turnos de empleados para que los contactos entre los seres humanos se produzcan al mínimo. Entonces queda la pregunta, ¿y qué pasa con todas las otras empresas que no entran en las clasificaciones antes mencionadas de sector productivo o de empresas que brinden servicios básicos y esenciales a la población? Pues la regla es que todas esas otras empresas deben permanecer absolutamente cerradas. Si algún empleador considera que su empresa o actividad empresarial ameritaría mantener un nivel de operación por motivos que entiendan atendibles, habría que contactar a una comisión de alto nivel presidencial que fue creada a fin de discutir la solución e intentar buscar una alternativa. Pero fuera de eso, la regla es el cierre total.
Entonces, con respecto, Daniel, a la primera pregunta del manejo de teletrabajo en República Dominicana, la regla antes de la pandemia, de esta pandemia de coronavirus, era que el teletrabajo, de la forma en que lo estamos conversando en este momento, no se encontraba regulada. No hay ninguna ley, decreto, resolución que disponga normativa sobre el tema. Sí, el Código de Trabajo del año 1992 contiene algunos artículos que se refieren a trabajo a domicilio, pero ese artículo se refiere a actividades muy específicas referentes a manufactura de productos que puedan ser elaborados en las casas de los empleados. Y no es lo que estamos discutiendo aquí. O sea que en sentido general el teletrabajo no se encuentra regulado. Con respecto al COVID-19, entonces sí hay una orden gubernamental fuera de toda legislación que permite la implementación del teletrabajo única y exclusivamente para las empresas que he mencionado del sector productivo. Vuelvo y repito, manufactura, zona franca, sector agrícola, sector agroindustrial y cualquier otro tipo de empresa similar. Fuera de esos casos, la regla es que las empresas deben continuar cerradas. No sé si tienes alguna pregunta, Daniel, hasta ese momento, hasta esta parte. Sí, eso es un tema impresionante, que haya un cierre tan generalizado de industrias. Así es, así es. Como te podrás imaginar la gran cantidad de consultas que estamos recibiendo de nuestros clientes, porque todos, de alguna u otra forma, obviamente con mucha justificación, buscando preservar sus intereses y sus negocios, están viendo a ver si pueden obtener algún tipo de excepción para continuar operaciones bajo algún motivo. Sobre todo porque el Ministerio de Trabajo emitió una resolución en el día de ayer donde ratifica que las empresas que califiquen deben intentar implementar el teletrabajo o la flexibilización de la jornada de trabajo, pero especifica también que las otras empresas que deben continuar cerradas tendrían de manera obligatoria que pagar vacaciones a sus empleados para que reciban el salario durante estos periodos de 15 días, si califican esos empleados teniendo vacaciones, y si los empleados no califican, entonces habría que pagarle por motivos de vacaciones, como quiera, una semana, y la segunda semana debe también ser con disfrute de salario con cargo a la empresa, de manera que el empleado no se vea perjudicado. Y se nos ha informado por indagatorias que hemos hecho hoy en el Ministerio de Trabajo que la postura de ellos es que la implementación de esta resolución es de carácter obligatorio y que si se somete a alguna solicitud de suspensión de contrato de trabajo para no tener que pagar salario, hay mucha posibilidad de que las autoridades nieguen la solicitud, de manera que los empleados no se vean perjudicados. Ok, perfecto, Eduardo. Creo que en este momento, bueno, nos hacen una consulta, me dicen, ahora que se plantea la extensión de 10 días adicionales, me imagino que eso es una extensión de este estado de emergencia. Sí, al día de hoy todavía no está vigente ninguna extensión de 10 días. Me imagino que la persona que ha hecho la consulta se refiere a que el presidente solicitó al Congreso que se declare de manera formal el estado de excepción por emergencia nacional. Ya fue aprobado ayer por el Senado, hoy a las 2 de la tarde va a ser conocido por la Cámara de Diputados y luego entonces de que sea aprobado por la Cámara de Diputados pasaría nuevamente al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, para que emita el decreto con los lineamientos sobre el estado de excepción por emergencia nacional. Y ese estado de excepción sería autorizado por un periodo de 25 días. Pero esto no significa que las medidas que están vigentes ahora mismo ya estén automáticamente extendidas. Habría que esperar el decreto presidencial para ver si el presidente extiende de 15 a 25 días estas medidas o si de manera provisional mantienen solamente las medidas por 15 días. Es un periodo de gracia que se le ha dado al Ejecutivo en caso de que tenga que tomar medidas adicionales, pero no significa, por lo menos hasta el día de hoy, que ya los 15 días se han convertido en 25. Ok, perfecto, Eva. No tenemos más consultas. Te agradezco mucho la participación y seguimos adelante para mantenernos con el tiempo, que entiendo que todos tenemos
por esta misma situación bastante trabajo. ¿Cómo no? Gracias a todos. Muchísimas gracias. Nuestro último país es Puerto Rico, el cual la exposición va a estar a cargo del señor Jaime Sanabria. Jaime es socio de ESIJA SBGB, espero haber dicho eso bien, que son nuestras oficinas en Puerto Rico. Lidera, entre otras prácticas, la práctica de Derecho Laboral y Ciberseguridad en su oficina. Cuenta con más de 16 años de experiencia asesorando empresas puertorriqueñas e internacionales en estas áreas. Jaime enfoca su práctica en defender reclamaciones sobre despido injustificado, discriminación, represalias, licencias, incapacidad, acomodo razonable, salario, entre otros. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Un gusto. Jaime, Puerto Rico tiene la particularidad especial de que, por su condición de Estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Según las últimas noticias, en Puerto Rico se confirman 6 casos positivos de COVID-19. ¿Cómo se está desarrollando esta pandemia en la isla? Bueno, es muy interesante lo que señala. Se han confirmado hasta ahora 6 casos. Sin embargo, no hay ahora mismo estadísticas muy claras, ¿verdad?, de la cantidad de personas que puedan haber estado expuestas o que estén infectadas con el virus. También hay ciertas controversias en cuanto a las pruebas para detectar la condición, sobre todo porque no hay suficientes y obviamente acá en Puerto Rico y no se han realizado muchos, así que lamentablemente por las razones que sean no contamos con una estadística fiable, ¿verdad?, ni una proyección de cómo este virus se va a desarrollar en las próximas semanas aquí en Puerto Rico. Como tú bien indicas, nosotros somos un territorio no incorporado a Estados Unidos y hay muchas leyes federales y estatales que aplican acá en Puerto Rico, sobre todo en este contexto laboral que estamos hablando. Y pues obviamente estamos observando desde un punto de vista laboral y legal cómo diariamente se están adoptando múltiples legislaciones y regulaciones para atender los efectos de este virus. Perfecto, Jaime. Tal vez para ya entrar en materia, ¿alguna autoridad, la oficina del gobernador del estado de Puerto Rico, ha emitido alguna recomendación, ha dicho si el teletrabajo es una modalidad que debería implementarse como medida para paliar la pandemia? Comentanos. Sí, Daniel, desde el domingo se adoptó una orden ejecutiva mediante la cual se interpuso un toque de queda en todo el país y al mismo tiempo se decretó el cierre de toda actividad comercial, lo que ha provocado, ¿verdad?, que muchas empresas, salvo aquellas que tengan que ver con los servicios esenciales, muy parecidos a los que Edward Salcedo describió hace unos minutos, toda empresa que no sea de servicios esenciales tiene que cerrar sus operaciones, sus empleados no pueden estar en la calle, tienen que estar en las casas. Lo lamentable de esa orden es que no se dio un periodo de tiempo, ¿verdad?, de transición. Y pues ahora mismo muchos patronos acá en Puerto Rico están confrontando pues problemas, ¿verdad?, en cuanto a cómo manejar estas situaciones de trabajo remoto, ¿verdad?, sobre todo. Nosotros estamos pues obviamente asesorando continuamente a los clientes sobre estos aspectos, pero ahora mismo, aparte de eso, la ejecutiva, la Secretaría del Trabajo acá en Puerto Rico circuló una opinión donde le explica tanto a patronos como a los trabajadores todos los derechos y obligaciones que tienen con respecto a esta crisis. Pero lo realmente claro es que ahora mismo ningún trabajador que no sea de las empresas que se dediquen a proveer servicios esenciales, y servicios esenciales quiero decir la salud, la educación y el periodismo, entre otras cosas, tienen que estar en las casas, y las empresas que puedan o que se han podido ajustar con el tiempo al teletrabajo, pues están haciendo los arreglos pertinentes para que sus empleados trabajen desde las mismas. Ok, entendido. Dado que no existe una ley específica de teletrabajo, pero me imagino que por esta situación de cierre hay muchas empresas interesadas en implementarlo. ¿Qué cuidados debería tomar una empresa en Puerto Rico para implementar el teletrabajo en el país? Sí, como muy bien indica Daniel, aquí en Puerto Rico expresamente no existe en el contexto privado una ley que regule este tema del teletrabajo. Hay una ley que es una ley de naturaleza laboral, que es la ley número 4 de 2017, que aunque no habla así expresamente del teletrabajo, le concede unos derechos a los trabajadores de solicitar a sus patronos la facultad para trabajar desde las casas. Y pues los patronos deben responder esa solicitud
por escrito, verbal o por escrito, dependiendo del número de días que tarde una reunión que la misma ley habla que debe tener tanto el patrono como el empleado. Pero aparte de eso, no existe nada que regule este tipo de relación que en Puerto Rico es relativamente nueva. Muchas empresas, sobre todo las grandes, de gran tamaño, pues ya venían adoptando políticas donde se atendían este tipo de relación, pero ciertamente aquí en Puerto Rico todo patrono tiene que estar pendiente a que todas esas leyes laborales, todos esos derechos reconocidos en las políticas, incluyendo los pagos de licencia, de enfermedad, todas las regulaciones que tengan que ver en torno a las horas extras, a la salud y seguridad en el trabajo, a las políticas de asistencia y puntualidad, todo eso coopera en el entorno físico de un patrono, pues los patronos tienen que asegurarse que se están cumpliendo con las mismas en el entorno privado del trabajo remoto, desde las casas, de donde sea que los empleados estén trabajando. Perfecto, muy claro. Aquí, la consulta específica de que en este caso de pandemia, Jaime, yo podría eventualmente obligar a una persona a teletrabajar por esta situación. Definitivamente, todo empleado que se reporta a trabajar, por ejemplo, y haya una sospecha sobre él de que es portador del virus o que ha estado expuesto al mismo, el patrono pudiese pedirle que se retire inmediatamente y que vaya a la casa. Y de igual forma, contestando tu pregunta más directamente, Daniel, todo patrono que así lo desee, que quiera que sus trabajadores trabajen simplemente desde la casa y no desde el lugar físico de la empresa, también se lo puede requerir. Así que ciertamente cualquier patrono en Puerto Rico tiene la facultad de exigir a cualquiera de sus empleados que vaya a la casa y trabaje desde la casa. Lo que sí, Daniel, es que el patrono siempre tiene que ser consciente y estar pendiente de que si va a exigirle los mismos resultados que le exigiría a un trabajador que trabaja desde la localidad física del patrono, ese patrono tiene que asegurarse que a través del teletrabajo el empleado tenga el acceso a los mismos mecanismos y herramientas que hubiese tenido en el lugar físico. Por ejemplo, en cuanto estoy hablando de el uso de las tabletas o los dispositivos móviles digitales al internet y su velocidad, las herramientas normales que un trabajador utilizaría en el lugar del trabajo, que las tenga disponibles en la casa, cualquier documento, cualquier archivo, etc. Si el patrono va a seguir evaluando a sus trabajadores como los evaluó hasta este momento, pues tiene que asegurarse que sus condiciones en la casa sean las mismas. Y sobre todo acá en Puerto Rico aplica una ley federal muy importante que es la ley OSHA, y en Puerto Rico hay una contraparte de esa ley que le llaman Puerto Rico OSHA también, que requiere también que todo patrono se asegure que el trabajador está libre de riesgo a su salud y seguridad y procure por atenderlo en cualquier caso de accidente. Así que todo patrono también tiene que asegurarse que los empleados estén protegidos contra riesgos de accidentes en la casa y que en los lugares desde donde trabajen, estos lugares remotos que hayan seleccionado a los trabajadores, pues sean lugares seguros y saludables para ellos también. Perfecto, Jaime. Tal vez la última consulta que queda es si yo otorgo esta modalidad de teletrabajo y pasa la pandemia y ya no tengo la necesidad de que mis trabajadores teletrabajen, ¿puedo volver a exigirles que se retomen sus labores en el centro de trabajo? Ciertamente, el patrono tiene la prerrogativa de exigir al trabajador que trabaje desde el punto que entienda que más le convenga a la empresa acá en Puerto Rico, pero el patrono, como mencionó ahorita Daniel, tiene que ser consciente de que existe la Ley 4 del 2017, un derecho reconocido a ese trabajador a solicitar trabajar desde otros entornos. Y si el patrón le va a exigir al empleado que se reporte a la facilidad física, pues tiene que estar en la posición también de justificarlo. No puede ser una denegatoria ni arbitraria ni caprichosa. Así que, recapitulando y contestando más claramente a tu pregunta, el patrón sí puede exigirle a todo trabajador que se reporte de vuelta. Van a haber momentos en que ese trabajador le tenga que solicitar al patrono que desea trabajar remotamente o desde otros lugares. El patrono tiene que evaluar con seriedad esa solicitud y se la puede denegar, pero de una manera justificada. Si se la aprueba, se la tiene que aprobar también por una razón que el obrero tenga justificada, pero ciertamente tampoco es un permiso indefinido a que el trabajador trabaje desde la casa per seculam seculorum. Así que obviamente en Puerto Rico el patrono tiene esa facultad de decidir desde dónde es que se va a realizar el trabajo, y lo más importante, siempre y cuando sea consistente el lugar que se les seleccione con la operación y la costo eficiencia de la empresa. Muy interesante que haya esa posibilidad más amplia del empleador en Puerto Rico.
Jaime, no tenemos preguntas en el chat. No sé si quieres agregar un tema adicional. Sí, cómo no. Anoche el presidente Donald Trump firmó una ley para ayudar a las familias, ¿verdad? La ley se llama así, la Ley Federal de Respuesta, en la que se coloca a las familias primero, que tiene como propósito repartir una ayuda y exigir a muchos patronos en Puerto Rico, y es aquellos patronos que no sean más grandes de 500 empleados o aquellos patronos que no tengan menos de 50. Lo que quiero decir es que patronos que tengan más de 500 empleados y los que tengan menos de 50, si están en condiciones económicas débiles, podrían no aplicarles esta ley. O sea, le aplicaría a muchos otros patronos. En esencia, esta ley contempla una licencia de emergencia con paga de 2 semanas para los trabajadores y también para las situaciones en que hayan trabajadores que tengan familiares enfermos. Es una ley que recién se firmó anoche. Estamos todavía estudiando el alcance y las distintas disposiciones. Es una ley de avanzada, es una ley de carácter temporero. Su duración únicamente dura hasta el 31 de diciembre del 2020. Es una ley muy importante, ¿verdad? Porque en Puerto Rico no todos los empleados tienen derechos a tener días pagos por enfermedad. Me refiero principalmente a empleados que son exentos y otro tipo de empleados. Y esta ley pues es una pieza legislativa que busca proteger a ese sector obrero patronal que en teoría estaría desprotegido de recibir paga por estos periodos de cuarentena, ¿verdad? En la que está todo el mundo aquí en Puerto Rico. Así que nosotros seguimos estudiando acá desde SIJA, SBGB, el alcance de esta ley, y para aquellos clientes, ya sean de Puerto Rico o que tengan presencia fuera de Puerto Rico, pero con algún interés en Puerto Rico, se la podemos hacer llegar también por correo electrónico, si nos hacen llegar los correos electrónicos de ellos. Esperamos que para esta tarde tengamos ya un resumen normativo con el alcance de las distintas disposiciones. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Ya con la exposición de Jaime llegamos al final de este webinar. Le quiero agradecer muchísimo a la paciencia de todos ustedes por estar con nosotros este tiempo adicional que nos pasamos de las 10:30. Espero que les haya sido de mucha utilidad toda la información que les hemos dado sobre el COVID-19 y la posibilidad de implementar el teletrabajo en sus empresas. Les comentamos que todas nuestras oficinas regionales continúan teletrabajando para atender todas las consultas, máxime que en este estado o por esta situación del COVID-19 las consultas laborales han incrementado bastante. Sí les comentamos que nuestro equipo especializado puede asistirle en la creación de documentación pertinente para cumplir la legislación laboral para implementar el teletrabajo, tan necesario en el contexto de pandemia que estamos sufriendo. Adicional a lo anterior, también nuestros servicios no se reducen únicamente a la aplicación del teletrabajo, sino de otras posibilidades que se han ido mencionando a nivel regional, como la reducción de las jornadas de trabajo o inclusive ya en situaciones que se necesite solicitar alguna suspensión para suspender el pago de salarios. Si requiere alguna asistencia, puede escribir de manera focalizada al correo electrónico hola.costarrica@esija.com. Ahí podríamos canalizar sus dudas y consultas a nuestras oficinas regionales en caso de requerirlo. Y también informarles que el webinar del día de hoy fue grabado y estaríamos esperando que sea subido a nuestra página de internet que puede ver en su pantalla, www.esija.com, que posteriormente estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para su futura referencia. Les agradezco a todos encarecidamente por participar en este webinar regional de SIJA Centroamérica y el Caribe, y esperamos verlos pronto en una actividad futura. Y finalmente también desearles a todos mucha salud en esta situación de pandemia, y que esperemos que muy pronto estemos de nuevo en una situación de relativa normalidad en toda nuestra región. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.